No Ahora sé si ahí se ve bien. Sí. No está. En modo En modo presentación. No está en modo A la presentación. derecha. No. Abajo. Derecha. Ahí. Ahí. A Pará. la derecha. No. Ahí Al lado de la I. Ahí está. Ahí está. Bueno, Muy bien. No, tampoco. tenés que darle al play. Me parece. Perdonen. Tranquila. ¿Ahí? Sí, ahí. Va, creo que No, sí. pero se va para atrás. No, entonces no sé. ¿No es el cuadradito que está al lado de la I? ¿Este? Sí, ¿qué hace ese? Pantalla Sí, para ver completa. pantalla completa. ¿Ahí está ok? ahí Ahí está. está. Gracias. Ahí está. Ahí va. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Pedro Ignacio Orla. Mi número es 889324. Mi DNI es 40808308. No sé, mis compañeros. Mi nombre es Casa Scala Sol Regina. Mi número de registro es 887116. Mi DNI es. Ay, no sé si ahí se ve, porque tengo como. Es 40 430 No, a tirar un 654. poquito más atrás que no se ve el número. Ahí. Sí. 40 430 654. Bien, y mi nombre es Nicolás Testori, mi número de registro 886967 y mi documento 38402090. Pasa la diapositiva. Sí, perdón. Bueno, nosotros venimos hoy a presentar lo que sería, a nuestro criterio, la estrategia que debería seguir Argentina en el mediano y largo plazo. Como visión de la misma, creemos que es necesario ser un país libre, integrado, que sea motor de crecimiento en lo que es América Latina, generando un crecimiento sustentable y sostenible a través de los 3 pilares fundamentales que mencionaremos en la brevedad, y abandonar de manera permanente antiguos paradigmas que se aplicaron en Argentina de lo que fue desarrollo de ciertas actividades económicas, política económica, con respecto a la educación y con otros aspectos fundamentales. Paradigmas como, por ejemplo, el vivir con lo nuestro, cerrarnos ante el mundo, una mirada proteccionista que claramente muestra un estancamiento y obsolescencia de la misma, y a largo plazo un empeoramiento de la calidad de vida de las personas. Pasa la página. Nuestro estudio recopila lo que es un panorama general de la situación argentina actual, y a partir de él presentamos 3 propuestas sobre los pilares fundamentales que creemos que son necesarios y que serán el motor de crecimiento para la Argentina de mañana. El primero es la educación, un sector indispensable para cualquier desarrollo del capital humano. Los sectores fundamentales, que mencionaremos luego, y la política fiscal y los aspectos regulatorios del mercado laboral. La política fiscal, tanto el esquema impositivo que hay hoy en día y con respecto al gasto público que realiza el país. La página. Bueno, básicamente con la educación consideramos que es como uno de los pilares fundamentales para que nuestro país salga adelante. Lo escuchamos a lo largo del cuatrimestre con todos los invitados que tuvimos. Eh, eh, si A mí se me corta acá, no sé si a los demás. Si es un problema. Sí, a mí también. Y A la, mí también la se me conexión corta. de Sol.
Chicos, se me conectó. Hola. Hola, sí, Hola, ahora. ahí está, Sol. Perdón, perdón. No, no hay problema. ¿Ahí lo ven bien? Ahí está. Sí. Perdonen, disculpen, debe ser el internet. Bueno, básicamente está diciendo que es fundamental que se preparen a los líderes del futuro, que básicamente van a ser los que nos van a sacar adelante, ¿no? Si bien tenemos cierta notoriedad en el mundo, ya sea por los distintos profesionales que tenemos en los distintos rubros, o mismo porque tenemos empresas que tienen un reconocimiento a nivel mundial como mercado libre, consideramos que aún nos queda como un gran camino por recorrer aún. Y básicamente para entender un poco más cómo se encuentra la situación de la educación hoy en día, planteamos estos pilares. El primero es el acceso a la educación. Se puede decir que no se registraron grandes cambios a lo que es el nivel primario, siendo la cobertura casi el 100%, en donde sí hubo una gran mejora fue en el nivel inicial, en donde 3 de cada 4 niños asisten al jardín de infantes, y hubo un gran crecimiento casi del 67% en los últimos años, un gran aumento. Si bien es obligatorio de los 4 años el nivel inicial, hubo intentos como de extenderlo a los 3 años, pero aún no se logró. En cuanto al nivel secundario, también se advierten mejoras. En los últimos años ocurre también que 1 de cada 10 chicos del nivel secundario está como por fuera del sistema, es decir, si bien es obligatorio de 2016, como que se generan ciertos, no se logra la totalidad, digamos, de lo que quisiéramos. Y si bien en el nivel primario, como dije anteriormente, se mantiene estable, a medida que pasan los años con respecto al nivel secundario, ocurre que cada vez más chicos dejan la etapa del secundario, ¿no? Después, otro indicador importante es la trayectoria escolar. Según las estadísticas, la caída se produce en el nivel secundario, más que nada en el inicio del segundo año, es cuando se empieza a observar como mayor cantidad de alumnos que comienzan a repetir, y además esa estadística que figura en la FEMINA, en donde 10 de cada 10 estudiantes que empiezan la secundaria, solo 6 lo terminan en el plazo esperado. El siguiente indicador son los recursos humanos, obviamente son los docentes, y en los últimos años aumentó la cantidad de docentes en proporción a la cantidad de alumnos matriculados. Siempre otro tema relevante que me parece destacar es que siempre los salarios de nuestros docentes es como un motivo de controversia, siempre cuando estamos por ingresar al mes de marzo vemos cómo empiezan los conflictos entre lo que es el gobierno y los docentes. Si bien entre el 2015 y 2011 hubo como un pequeño avance en términos reales del salario, luego obviamente todo cayó. Luego, en cuanto a los recursos financieros, consideramos que es el indicador más importante, ya que dependiendo del estado del mismo, la educación va a estar mejor o peor. La inversión en la educación argentina, en términos reales, creció desde 2015 hasta 2011, se sostuvo y luego obviamente cayó. En el año 2016 se promulgó la Ley de Educación Nacional, la cual establece que se debe invertir por lo menos el 6% del PBI. Esto recién se logró en 2015 y obviamente luego cayó y no se logró. Y por último tenemos el indicador de los resultados de aprendizaje. Básicamente lo que se observa en los resultados es que nuestro mayor desafío son las matemáticas. Se observa como 7 de cada 10 chicos que se encuentran en el último año del secundario no llegan a los porcentajes deseados,
y básicamente en todas las asignaturas hay una diferencia entre 25 y 30 puntos porcentuales en el rendimiento de los jóvenes de hogares más y menos favorecidos, lo cual consideramos que teniendo en cuenta este último dato y más allá de la ayuda pedagógica que puedan llegar a recibir los chicos, consideramos que siempre es un factor determinante el tema del nivel socioeconómico, que se resolvería básicamente implementando políticas que permitan generar criterios de igualdad entre los niños y los adolescentes, mismo para que tengan igualdad de condiciones en el futuro, ¿no? Y después voy a comentar algunos temas que me parecen relevantes comentar con respecto a la educación. Uno de ellos es que, por ejemplo, pasa que cuando están por comenzar las elecciones en nuestro país, uno tiende a escuchar o prestarle mayor atención a aquellas propuestas que tienen que ver con lo económico o lo político, y se deja de lado las políticas educativas, si es que existen por parte de los candidatos, ¿no? Entonces, esto ocurre porque básicamente nos encontramos siempre en crisis cíclicas que no nos permiten concentrarnos en lo verdaderamente importante, que es obviamente la educación, y se genera esto de que como que la educación es como un tsunami que va a golpear, hoy en día está golpeando a una generación de jóvenes actuales, y en el futuro, si no se mejora y no se empieza a pensar de otra manera, va a golpear mucho más fuerte, obviamente, a los jóvenes del futuro. ¿Qué más? Bueno, básicamente creemos que es fundamental que exista cierto hilo entre las decisiones y las políticas generadas entre los distintos gobiernos, básicamente porque se nota mucho cuando finaliza uno y cuando comienza el otro, y mismo es iniciar de cero, es como que tenés una situación nueva, con nuevos inconvenientes y obviamente nuevas piedras en el camino, y creemos que debemos tratar de conseguir cierta unanimidad en lo que respecta a la educación, tratar de no generar grietas en ese sentido, porque es lo que nos va a sacar adelante, y si bien no es algo imposible, consideramos que todos tienen como que poner su esfuerzo, sus políticas y sus pensamientos como para apoyar el proyecto, digamos, ¿no? En correlación con lo que viene exponiendo mi compañera, queremos presentar, ante de las propuestas propias nuestras sobre la educación, 3 indicadores en los que vamos a basar nuestro rendimiento de nuestras propuestas. Se puede observar la altísima tasa de sobreedad que se presenta hoy en día en la Argentina, es una de las más altas de América Latina, hoy en día está en el 31%, con provincias como Entre Ríos llegando casi al 50%, y con otras provincias que tienen mejores resultados. Hay una disparidad enorme según las provincias. Lo mismo se repite con las tasas de repitencia y abandono, que en sumatoria generarían la otra. En cuanto a la primaria, los números, si bien parecen a veces la tasa de sobreedad alta, suele estar en los promedios de lo que sería hoy en día América Latina. Yendo a la otra diapositiva. Perdón, quería decir algo más aportando a este tema de las provincias y demás, que uno puede ver cómo existe una enorme disparidad entre ellas, parecen casi como países diferentes. Si uno vuelca estos datos en un buscador, va a observar como un mosaico de subsistemas educativos, y cada uno va a tener sus características y obviamente problemáticas diferentes. Hoy en día Argentina, como mencionó antes, invierte alrededor del 5,8, 6%, dependiendo del año, del PBI en educación primaria y secundaria.
Es un número bastante alto si se lo compara, que es mayor al de la OCDE, al que invierte en promedio América Latina, al de Alemania, al de Estados Unidos, Irlanda, Japón, Corea. Estos son datos obtenidos de Education of Glance, que es un almanaque enorme que tiene la OECD sobre educación. ¿Cuál es el problema que registra hoy en día Argentina? Que un 90% de dicho presupuesto está destinado a salarios docentes. El promedio de la OCDE es del 79%. Según cálculos de IDESA, si tomamos también los gastos corrientes de dicho presupuesto, quedaría aproximadamente un 1 y un 2% para inversión de capital en educación, cuando el promedio de la OCDE es del 8,3%. Es un presupuesto extremadamente rígido que imposibilita la inversión y readecuar al sistema a las nuevas demandas que se presentan hoy en día. El gráfico, como vemos, la línea naranja es la inversión de capital sobre el total del presupuesto, las barras son cuánto se destina sobre el PBI. ¿Qué proponemos en...? No, te saltaste una. Perdón, un segundo. Una más. ¿Cuáles son nuestras propuestas? La primera es elevar el ratio alumno-docente. Hoy en día está en 11,6. Es mayor que el promedio de la OECD, es mayor que el de los países de América Latina. Está más o menos a niveles de países escandinavos. Lo queremos llevar a 16, que es un promedio más adecuado a países parecidos al de Argentina. ¿Cómo logramos eso? Controlando la entrada de nuevos profesores, y que el propio paso del tiempo reduzca esa nómina de docentes. Hoy en día, según datos del CIPEC, alrededor del 12 y 15% de los profesores son mayores de 50 años. ¿Qué nos va a permitir este ahorro? Dos cosas. Primero, una jerarquización de la docencia. Vemos cómo el salario del docente durante los últimos años se vio disminuido. Queremos aportar más por cada docente, mejorar los salarios y al mismo tiempo mejorar el nivel educativo a través de profesores que presenten mayores estudios. En el segundo caso, ese dicho ahorro permitirá mayor inversión en lo que sería capital. Cuando mencionamos capital hablamos de infraestructura y desarrollo de laboratorios de informática, laboratorios de ciencia. El segundo es disminuir el porcentaje de profesores fuera del aula. La distribución de profesores fuera del aula según provincias es muy ambigua. Hoy tenés un promedio general del 24%, pero hay provincias como Santa Fe que presentan el 15%, y por el otro lado provincia como Buenos Aires con el 33%. Queremos mantener un nivel más promedio del país, que no haya tanta disparidad, y ponerlo en torno al 18%. Queremos elevar las horas totales de clase. Hoy en Argentina hay 720 horas totales de clase. El promedio de la OCDE es de 794, mientras que los países vecinos como Chile tienen 1157, Colombia tiene 1000, México tiene 800, Costa Rica tiene 1188. Es necesario elevar la carga para que los chicos básicamente estén más tiempo en las aulas. Se logra de dos formas. La primera es estableciendo como obligatorio los 2 turnos, que es algo que está por ley, pero es muy difícil de aplicar. Pero otra solución que puede ser de aspecto inmediato es decretar la educación como un servicio esencial, evitando así la cantidad de paros que se presentan hoy en día algunos establecimientos estatales, como mencionó a principio de año, más la cantidad de feriados, y regular así la cantidad efectiva que los alumnos están dentro de las aulas. Modificar la currícula actual. En el momento en que se generen esas mayores inversiones de capital, adecuarla con esas nuevas herramientas y dándole una ponderancia mayor a lo que es las ciencias exactas, matemática, ciencia, y lo que es la informática. En cuanto a la informática, copiar
sistemas que aplicaron países como Irlanda en su momento, donde las TI son un rol sumamente importante dentro de la educación. Hoy en día, gracias a eso, Irlanda presenta las tasas de graduados en universidad más altas en lo que respecta a informática de toda Europa. Y como último, modificar los servicios de pasantía, fomentar los servicios de pasantía en el último año de la tecnicatura. Eso es algo que hoy en día se viene haciendo, queremos potenciarlo aún más. Las pasantías generan disminuir la brecha en lo que es el mercado laboral y el secundario para dichos alumnos. Y otro nivel de propuestas que desarrollamos dentro de la tesis, como un control de subsidios sobre los colegios privados, que no se destine por encima de tanto presupuesto, y algunas más menos importantes. Pasa. ¿Por qué creemos que estas propuestas son necesarias? Bueno, básicamente los resultados de las pruebas PISA desde 2000 a 2012 muestran un estancamiento de la Argentina. Se puede ver claramente como países como Perú y Chile presentan mejores resultados abismales, mientras que Argentina sigue oscilando en los mismos resultados a 12 años seguidos. En 2015, lamentablemente, no pudimos obtener puntajes porque fuimos descalificados por métodos fraudulentos. Cuando en 2018 pudimos volver a lo que son las pruebas PISA, podemos ver en la siguiente diapositiva cuáles fueron los resultados. No queremos claramente que lean la diapositiva, pero es una descripción gráfica de lo que hoy es la educación primaria y secundaria en Argentina según las pruebas PISA. Los cuadraditos son las posiciones actuales del país. Es una lástima que un país que fue en su momento pionero en la educación haya bajado tanto su nivel. El presupuesto nosotros creemos que es adecuado, hay que corregirlo. Hoy no estamos para destinar más presupuesto y creemos firmemente que bajo nuestras propuestas se podría elevar el nivel de la misma. En la siguiente diapositiva. Con respecto al ámbito universitario, hoy tenemos que Argentina presenta menos cantidad de graduados con respecto a países vecinos como Brasil, Chile, Colombia y México. Es algo normal teniendo en cuenta que Argentina tiene un ingreso irrestricto, pero llama la atención que en cantidad de habitantes no tengamos el nivel de graduados que tiene otros países donde el sistema universitario es pago. Que con respecto al presupuesto que se destina, es del 1,3 del PIB y tiene la misma rigidez que presenta los presupuestos de primaria y secundaria. Un alto destino a lo que es sueldos, más del 90% según el laboratorio de la Universidad de Belgrano, que nos genera los mismos problemas que antes. No poder invertir en lo que es capital y no poder adaptar las currículas a las nuevas demandas del siglo. La siguiente diapositiva. ¿Qué proponemos? Bueno, por un lado, del lado de lo que es los gastos, y por el otro lado lo que son de los ingresos. Durante años se han llegado propuestas de lo que es hacer pago, lo que es la universidad, las cuales han fallado rotundamente por la historia universitaria que presenta Argentina y por la filosofía que se concibe en este país. Por eso nos parece mucho más interesante lo que sería adoptar un fondo de solidaridad universitaria. Es una política que adoptó Uruguay hace años. Básicamente, ¿en qué consiste? Que los egresados de dichas universidades aporten al fondo luego de su egreso, en cuotas y de manera anual, un monto, el cual varía según la carrera y el tiempo que transcurrió, pero que lo que haga es aportar el total que le generó al Estado financiar la educación del egresado. Buscamos aumentar los ingresos, básicamente.
que toda esa nueva masa de ingresos permitan readecuar las universidades a lo que se requiere hoy en día, que es mucha mayor inversión en informática, mucha mayor inversión en laboratorios, en el ámbito de medicina, en el ámbito de odontología. Cada una tiene sus necesidades personales. Readecuar los planes de estudios antiguos, eso viene de la mano en las nuevas mejoras en la educación. Generar un esquema de incentivos monetarios para aquellas universidades que presenten altos niveles de graduados en los servicios que consideramos esenciales y de prioridad para el país. Por poner un ejemplo, hoy en día se presentan inequidades muy distintas en los ratios de graduados según las universidades. Tenemos un promedio de 26,9, como mencionamos antes, pero hay universidades con el 64% de tasa de graduados, como la de Rosario, el 41% la UNLAN, Córdoba y Cuyo con un 37%, San Martín con un 33%, y por el otro lado tenemos universidades como Quilmes o Jujuy que poseen el 6% de graduados. Hay que generar incentivos, hay que hacer que las universidades tengan mayor tasa de graduados. Fortalecer el vínculo del sector privado y la universidad. Ofrecer reducciones impositivas para aquellas empresas que inviertan en las universidades. Esto es algo que hace hoy en día, no las reducciones, sino la inversión se hace en lo que es el polo tecnológico de la Universidad de La Matanza. Hay que unir a estos dos rubros que tienen tanto relación entre sí, hay que generar mayor vínculo, potenciarlo y aprovechar las cosas que traen los mismos. Unificar todo el sistema actual de becas para generar unos ahorros administrativos. Combatir los estudiantes crónicos. Como hoy en día vamos a instalar lo que es el Fondo de Solidaridad Universitaria, hay que enfocarlo en aquellos estudiantes que sigan lo que es la cursada. ¿Cómo hacemos esto? Con exámenes de reinserción para aquellos que no hayan aprobado una materia en todo el año. También se hace en universidades hoy en día como La Matanza, obviamente sin justificativo laboral o médico. Para poner en números básicamente, hoy el promedio de estudiantes que no aprueba una materia al año en Argentina es del 35%. Hay picos en Jujuy o Formosa o Córdoba del 55, 50, 46%. Y tenemos otros con muy buenos resultados, como es la UNTREF, que en su momento tuvo el 19%. Hay que combatirlo y focalizar en aquellos estudiantes que sí siguen la materia. Y por último, hay que evitar superposición en la oferta de estudio de las universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Focalizar el acotado presupuesto que tenemos en las currículas que creemos esenciales y evitar que haya exceso de oferta en carreras que no son necesarias y en carreras que por la cercanía a las universidades se podrían dar todas en un mismo lugar. Después, bueno, ¿qué observamos acá? Esto va a ser nuestro panorama de lo que nosotros tendremos como unos resultados buenos o malos. ¿Qué queremos? Queremos elevar la proporción de la población de Argentina que hoy en día tienen niveles terciarios. Hoy en día estamos en el 18%, es un nivel muy bajo para la región, al igual que Brasil. Para que se dan una idea, abajo dicen los promedios generales, pero países de la región como Colombia, Costa Rica o Chile oscilan entre el 30 y el 28%. Creemos que Argentina tiene todos los recursos necesarios para llegar a esos niveles. Y la siguiente diapositiva. Bueno, yo voy a tocar un poco el tema del objetivo o las industrias que debemos desarrollar. Para eso tenemos que setear un rumbo, definir esos objetivos y, bueno, algunas cualidades que nos van a ayudar a tomar la decisión van a ser estas que menciono a continuación. Por un lado, lo que estamos haciendo es una inversión. Vamos a hacer un sacrificio económico en el presente para lograr rendimientos en un futuro proyectado, en este caso, a mediano y largo plazo.
Esa inversión va a tener costos asociados. Tenemos que lograr cumplir con la racionalidad de que el beneficio que obtengamos sea superior al costo en el cual incurrimos. Tenemos que considerar el tiempo va a ser un factor fundamental, tanto tiempos internos como tiempos externos. Tiempos internos, ciclos productivos, estacionalidad, y tiempos externos, bueno, tiempos del mercado, las alzas y bajas, y bueno, tenemos que saber cuándo subirnos y cuándo bajarnos de ciertas tendencias. Tenemos que lograr puntos de acuerdo, puntos de consenso, lograr un equilibrio en los intereses que nos proponemos, y lo que venimos hablando desde que inició esta cursada, la definición de lo urgente y de lo importante. Si no partimos por definir qué nos interesa realmente y nos enfocamos en el cortoplacismo, simplemente vamos a quedarnos estancados y perdernos la oportunidad de llevar a cabo propuestas que tienen que ser oportunas. Bueno, en ese caso simplemente estaríamos destinados al fracaso en caso de no poder cumplir con ello. Sol, por favor, la siguiente. Bueno, simplemente para que visualicen la situación actual en la que nos encontramos, esta es la balanza comercial de bienes. Está segmentada en 4 rubros principales, y esto es cómo fue fluctuando en la última década. Como pueden ver, en la última década fuimos superavitarios en lo que es productos primarios y manufactura de origen agropecuario, y tenemos un déficit importante en lo que es manufactura de origen industrial y combustibles y energía. Estos últimos 2 aspectos son los que queremos mejorar con las propuestas que vienen a continuación. Y bueno, acá, sí, pasa. También a modo informativo les presento la imagen o el mapa con el origen de las exportaciones, las principales exportaciones que realizamos. Se puede ver cómo la región pampeana, si se observan a la derecha lo que es el cuadro marrón, la región pampeana implica el 74, casi 75% de las exportaciones. Eso lógicamente se debe a la cercanía al puerto, y bueno, que confluyen varias industrias en lo que es el Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Córdoba, y de ahí bueno, se distribuye hacia la zona portuaria. Pero si se fijan más abajo, hay un cuadro donde están discriminados las exportaciones totales. Tenemos que los productos primarios representan el 26,9% de las exportaciones totales, la manufactura de origen agropecuario el 36, casi 37%, la de origen industrial casi 30%, y los combustibles y energías casi 7%. ¿Qué vemos con esto? Que la producción primaria es elevado el importe que representa en las exportaciones, y queremos encontrar la manera de agregarle valor a esa producción, que bueno, se refleja en lo que son las exportaciones de cereales, oleaginosas, residuos de origen agropecuario, que son utilizados para la conversión en energía. Tenemos lo que son los minerales, el litio, bueno, toda una serie de productos que, si los transformamos de una manera adecuada, con el conocimiento aplicado, bueno, podemos lograr generar valor y ampliar la posición de la balanza comercial. Por favor, Sol. Bueno, para llevar a cabo nuestra propuesta, seteamos industrias destino y de rutina. Las de conveniencia las dejamos liberadas al mercado, ya que en un país con tanta pobreza vamos a terminar saliendo de esta situación con alrededor del 50% de pobres. Creemos que no deberíamos restringir, por lo menos en la visión de medio plazo, no deberíamos restringir ningún tipo de propuesta de crecimiento.
Entonces, como industrias destino, lo que planteamos acá es fortalecer lo que es las exportaciones de servicios. Este gráfico también viene del INDEC y se muestra cómo en el último tiempo fuimos superavitarios en lo que es exportación de servicios informáticos y servicios empresariales. Creo que esto lo había comentado Luis Galeazzi en una de las clases. Y bueno, sectores como el transporte, viajes, el costo por uso de propiedad intelectual, no nos generan ningún tipo de ganancia. Entonces, bueno, son aspectos a trabajar y creemos que también hay muchas de estas cuestiones que vienen de la mano de las políticas monetarias. Lo que es en lo que respecta a los servicios empresariales que proponemos fortalecer y los servicios informáticos, creemos que hoy en día es conveniente para las empresas del mundo invertir en servicios argentinos, ya que bueno, el servicio ya de por sí no implica a veces la no presencialidad, y bueno, los costos y el personal los costos son bajos y el personal está altamente capacitado. Y bueno, tenemos la opción de los cursos virtuales, los cuales favorecen que haya mejoras en los servicios. Por favor, Sol. Bueno, otro sector importante para trabajar es el sector de derivados agroindustriales. Como saben, tenemos una amplia extensión territorial. Es alta la producción de materia prima y queremos encontrar la manera de generar valor a través de la transformación de estos productos. Como vimos con Fernando Vilela y Raquel Chan, es necesaria la aplicación del conocimiento y la inversión en capital para llevar a cabo estas transformaciones. Me parece importante destacar que cuando ese conocimiento es compartido, no solo gana el privado o el que invierte, sino que ganan también los consumidores, hay una competencia más sana. Y les quería mencionar simplemente el ejemplo de lo que son las plantaciones de los viñedos, la uva, que bueno, en el siglo pasado, generalmente el riego, por lo menos en lo que es la provincia de Mendoza, se realizaba mediante las acequias, que son los canales por donde fluye el agua. Una provincia de Mendoza es una provincia que tiene contingencias y bueno, a veces pasa tiempos de sequía y la conservación del agua es importante, y se implementó un sistema que surge el siglo pasado, hace casi 100 años, en Israel, que es el riego por goteo. El riego por goteo recién se implementó, hará algo así como 50 años, acá en Mendoza, y bueno, lo que permitió es que se extendieran las fronteras productivas. Antes los principales viñedos se encontraban cerca de los oasis o los ríos donde pasaba el agua, y se pudo ampliar mediante la aplicación de una técnica que existía y que no era aplicada a la industria. Se pudo extender las fronteras y mejorar la calidad de la uva. Por ejemplo, se buscaron zonas de mayor elevación donde bueno, se puede jugar con lo que es la acidez del fruto y demás. En fin, ganaron los que invirtieron en los sistemas de riego. Esa técnica se distribuyó. Hoy en día los principales viñedos usan el sistema de riego por goteo. Se mejoró la condición ambiental y ganan también los consumidores de los vinos que bueno, pueden encontrar lo que se adecue a su gusto. Por favor, Sol. Bueno, otra industria destino que creemos que es importante desarrollar es la industria de alta especialización,
creemos que es una industria que, bueno, que requiere un gran capital inicial, una inversión fuerte, y necesitamos generar las condiciones para que esta inversión se realice. Posteriormente Pedro va a hablar un poco de este contexto que tenemos que mejorar. Así, a modo de resumen, les comento que viene por el lado de normativa, por el lado impositivo, por el lado laboral. Y bueno, esa inversión para generar transformaciones tiene que encontrar, se tienen que definir objetivos, se tiene que definir el nicho de mercado al cual se quiere aplicar. Hoy en día el Internet de las cosas, el Machine Learning, presentan facilidades y favorecen un poco lo que es favorecen, a ver perdón, se me fue la palabra, favorecen lo que es la extensión del conocimiento y la facilidad, y simplifican un poco las tareas, las formas de hacer. Lo vimos en el caso de Siderca, que bueno, la utilización de los tótems, o cuando se señalan los tubos con algún código QR para facilitar el tiempo, permiten, bueno, programar, analizar, identificar cuestiones que antes no se tenían en cuenta. Por favor, Sol. Bueno, y otro sector fundamental, creemos que es el sector de las energías renovables, energías limpias. Como vieron en el gráfico que les mostré anteriormente, combustibles y energías presentaba déficit a lo largo de la última década. Y bueno, proponemos utilizar las energías limpias, tanto la eólica, la solar, la geotérmica, para bueno, generar una buena red, para crear una buena red de generación, y una buena red de distribución. La idea acá es posicionar a Argentina como sector exportador de energías en la región, y bueno, sabemos que el consumo de energía va a aumentar en el próximo tiempo, y también, así como va a aumentar, también van a aumentar la capacidad de conservar esa energía. Viene de la mano. Pero bueno, para llevar a cambio todas las propuestas productivas que tenemos, creemos necesario la creación de energía a un bajo costo. Bueno, y acá pasamos un poco a los sectores rutina. Sectores rutina son sectores que nos van a generar ingresos y que conviene tenerlos a favor. En este caso, sectores rutina a desarrollar. Consideramos que la red logística es un área donde necesitamos quizás invertir ahora en el corto plazo para mantener esa comunicación, esa unión en un país que hoy en día es un poco centralizado, pero queremos que sea un poco más federal. Y bueno, entre esas propuestas de red logística, proponemos ampliar la red que se vio reducida en la década de los 90, mejorar el servicio de transporte de pasajeros, principalmente en las grandes metrópolis como Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Queremos implementar lo que es un servicio de transporte ferroviario de alta velocidad, y bueno, el transporte de carga, ampliar la red actual, que bueno, si ven en el mapa a la derecha, todas las vías en naranja son vías que fueron limitadas en el último tiempo, se dejaron en desuso, y las que están en azul, que principalmente se encuentran en la zona de Buenos Aires, Rosario, se extiende hasta Tucumán, y después tenemos la que va de Bariloche hasta Viedma. Bueno, esa conexión creemos que habría que ampliarla con los principales sectores productivos del interior, vincularlo a La Pampa, a San Luis, a Santiago del Estero, para obtener también un transporte de carga
de larga distancia y de bajo costo. Y bueno, lo que es el transporte aéreo de carga, creemos que es importante desarrollarlo también. Tomamos como modelo el transporte de carga de Estados Unidos, las empresas como UPS, FedEx, que no dejan de trabajar, tienen constante movimiento, se vio incluso en la cuarentena, son las que más trabajan. Hemos visto ahora también en cuarentena que los vuelos que pasan por el país principalmente son de carga, y es un aspecto que está poco desarrollado a nivel local, que sí llegan aviones de carga desde el exterior y exportamos caballo de polo, exportamos arándanos, hay cierta mercadería que se exporta, y creemos que es interesante para unir toda la parte sur del mundo a partir de un hub en nuestra región. Y perdón, por favor, en el anterior un minutito. Otro desarrollo logístico, tenemos que tener en la cabeza en el futuro y saber que, bueno, los servicios de mensajería posiblemente estén cambiando. También en el hemisferio norte hay una fuerte inversión en este sentido. Y bueno, vamos a tener que adecuarnos a los cambios que vienen, así que vamos a tener que tener en consideración las nuevas tecnologías y adaptarnos a los sistemas de información y generar ese cambio. Ahora sí, Sol, por favor. Otro sector rutina, consideramos que la construcción es importante también, ya que es la que une, generamos caminos, generamos hospitales, viviendas, es decir, es una industria con un alto impacto social. Y además requiere de personal que dispone de todo tipo de calificación, personal altamente calificado y de baja calificación, es inclusivo. Por lo cual la construcción es un sector a desarrollar y es un buen síntoma de una economía que se encuentra saludable. Cuando la economía le va bien, a la construcción también le va bien. Por favor, Sol. Bueno, y último pero no menos importante, como sector rutina o industria rutina, el turismo doméstico. El turismo doméstico, se ve impactado generalmente por las políticas monetarias. A través de la estabilidad monetaria pretendemos que se logre la estabilidad también en lo que es el turismo interno. Y lo que buscamos acá es mayor inversión a través de incentivos, los económicos que va a marcar Pedro a continuación, y también incentivos para los consumidores de estos servicios. A partir de la estabilidad misma, hemos visto que en el último verano, al estar el tipo de cambio ajustado a valores de mercado y por las restricciones del cepo a la compra de dólares, se vio influido muy fuertemente el traslado, el turismo internacional, perdón. Y creemos que en las condiciones adecuadas, si se libra al equilibrio de los privados, el tipo de cambio, se puede lograr esa inversión en turismo, ya que hace que los números sean más rígidos y se pueda pronosticar un poco cómo va a ser temporada tras temporada. Por favor. Bueno, entendiendo que tenemos las industrias a desarrollar, tenemos las propuestas para lo que es la educación, nos falta lo que es la parte del esquema impositivo. ¿Qué queremos básicamente? Que las empresas ganen más, que las personas tengan mayor poder adquisitivo. Esta es una gráfica de lo que es la presión tributaria total de Argentina comparada con otros países. Si bien puede
si bien es la segunda más alta de América Latina, uno puede creer que no es tanto si se la compara con otros países de primer mundo. Pero hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Primero es que la presión tributaria es un cálculo sobre lo que se recauda sobre el PIB. Argentina es un país que, según datos del FMI, posee casi el 30% de su industria bajo la informalidad. Y el segundo son los tipos impositivos que se cobran. Argentina es un país que grava muchísimo, y lo vamos a ver a continuación, las empresas, y es una gran fuente de ingresos para las arcas tributarias, lo cual es un aspecto totalmente negativo para lo que sería el desarrollo del país. La otra diapositiva. ¿Qué aspecto vamos a tener en cuenta para nuestras propuestas? Primero y principal, destacamos que las propuestas son estimaciones en base a series históricas de Argentina y a comparativas con países que o tienen un PIB per cápita parecido o son países de la región, así que todas consideramos que son posibles. Necesitamos dos cosas. La primera es la masificación del uso de transacciones electrónicas para combatir la evasión. Necesitamos que haya un registro electrónico, hay que bancarizar lo mayor cantidad posible a la población, y a partir de eso, poseer una mayor cantidad de datos, poseer el fisco para controlar y para atrapar aquellas irregularidades que se presentan en el sistema. La segunda es, a continuación, en relación a la primera, es que a partir de que más personas tributen, podremos bajar entonces las altas tasas que hoy en día se presentan en Argentina. Para poner ejemplos, Argentina hoy tributa un 35% de ganancias para lo que es empresas, tiene una de las contribuciones patronales más altas del mundo, grava mucho lo que es derechos de exportación, y en la medida de que más personas tributen, esas tasas se van a poder disminuir y repartir entre una mayor cantidad de personas. El siguiente esquema. Siguiente página. El primer cuadro que nos muestra, esto es un estudio hecho por la auditoría PwC, básicamente mide lo que es la tasa tributaria total de las empresas sobre las utilidades comerciales. Ellos, a través de un cálculo donde establece ciertos supuestos de una empresa ficticia, establece cuáles son las tasas que se pagan en cada país y cuáles son los tipos de impuestos. Tenemos que Argentina es el segundo país en el mundo que más grava a las empresas, y con una diferencia abismal con respecto a países que ya de por sí son altos, como lo es Bolivia, como lo es Colombia, y muy lejos de lo que son los países de primer mundo. A la derecha podemos observar cómo es el esquema impositivo hoy en día en Argentina. Los primeros 5 impuestos recaudan el 70% de la masa tributaria. Y los segundos 5, el 20%. Y después hay 153 impuestos extra, porque Argentina tiene 165 impuestos, que solo recaudan el 10%, que es aproximadamente el 2,7% del PIB. Eso que nos da un esquema muy difícil, un esquema engorroso, costos extras para los cálculos, altas ineficiencias y un sinfín de aspectos negativos a mejorar. ¿Qué es lo que proponemos? Básicamente sería eliminar en una primera instancia aquellos impuestos distorsivos, que son a nuestro criterio ingresos brutos y las tasas de seguridad e higiene, que son, según PwC, aquellos que más impactan sobre los aspectos, sobre la rentabilidad de las empresas. Hay que aclarar que ellos gravan sobre las ventas brutas sin tener en cuenta ningún esquema de costos de cada una de las empresas. También proponemos eliminar aquellos 153 impuestos que solo recaudan el 2,7% del PBI y solo mantener aquellos que están destinados a gravar lo que nosotros consideramos malos hábitos de las personas, que es el impuesto al tabaco, el impuesto a la bebida alcohólica y demás. Proponemos también eliminar lo que es el impuesto del crédito y el débito bancario, que es un impuesto que fomenta mucho lo que es la economía en negro. O sea,
insta a las personas básicamente a evadir, porque ¿para qué vamos a tributar un impuesto por solo mover dinero en los bancos? Proponemos un régimen de ganancia de personas humanas, donde todas las personas que estén arriba de la canasta básica total calculada por el INDEC se las grave. Es un impuesto que nosotros consideramos de los mejores porque es altamente progresivo y grava sobre las ganancias, sobre los flujos de dinero de las personas, obviamente con un nuevo esquema donde se tribute, donde se tenga en cuenta distintos tipos de alícuotas acorde a los ingresos. Proponemos también obtener mayores ganancias por lo que es los impuestos a la ganancia de las empresas, pero no a través de mayores alícuotas. De hecho, nosotros proponemos bajar las alícuotas, pero ¿qué va a pasar? Primero y principal, las empresas van a tener mayores rentabilidades porque se les quita ingresos brutos y se les quita las tasas de seguridad e higiene. ¿Qué hace esto? Que parte de esas ganancias absorba, parte de ese tributo perdido sea absorbido por ganancias. Y por otro lado, el combatir la economía informal va a hacer que se genere mayor recaudación, distribuyendo la recaudación total en un mayor porcentaje de empresas. Para el caso de contribuciones patronales, nosotros vemos que es un esquema muy complicado que fomenta tanto en el aspecto de los cuentapropistas como de los empleados y empleadores, fomenta mucho lo que es la evasión. Proponemos un esquema muchísimo más sencillo. Para que se hagan una idea, hoy gira en torno al 24-26% del salario bruto de una persona son contribuciones patronales y aportes. Para ello nosotros pretendemos generar mayores esquemas. Hoy en día está solo el esquema de grandes empresas y pymes, y hacer un tercer esquema para aquellas empresas de menos de 10 personas, que bajo estudios de IDESA, si no me equivoco, es aquella que tiene el 80% del trabajo informal en Argentina. Para lograr combatir ese trabajo informal por parte de esas empresas es necesario bajarle, primero controlarlos obviamente, y segundo, bajarle los esquemas de contribuciones a cifras que pueden ser pagadas, a cifras posibles para la situación de dichas empresas. ¿Cuáles son los aspectos que reduciríamos? La parte previsional quedaría como está, hoy en día es en torno al 11% del salario. Quitaríamos lo que es el aporte a PAMI, ya que nos parece bastante inequitativo que una persona aporte parte de su salario a PAMI, siendo que éste posiblemente no lo utilice en su vida, y aparte permitiendo a veces las moratorias de personas que no hayan aportado. Pretendemos también disminuir lo que es las asignaciones familiares para este tipo de empresas y solo dejar lo que es obra social, seguros de desempleo y régimen previsional. Para el caso del cuentapropista, controlar lo que es el monotributista, aquellos que están escondidos bajo dicha figura para tributar menos, y un nuevo esquema donde paguen ganancias e IVA, debido a que ya no van a pagar ingresos brutos y otros impuestos. Si pasamos a continuación, veríamos cómo quedaría el nuevo esquema tributario en una primera etapa. También hay que aclarar que parte de ese aumento del IVA se va a generar en base a que mayores salarios controlen la evasión de IVA, que es uno de los impuestos que más evaden, pero al mismo tiempo es uno de los más fáciles de controlar con la digitalización de los pagos. Y un aumento del consumo venido por ese aumento, por ese mayor salario disponible de las personas, va a generar que se recaude más por IVA, que se recaude más por lo que es ganancia de personas, y mantener básicamente lo que es seguridad social. En una segunda etapa, pasemos por favor, Sol, otra vez el... Quedó sin conexión. Bueno, en una segunda etapa básicamente la absorción que se hace por otros impuestos, como por ejemplo lo que sería mayor ganancia a las personas humanas y una mayor recaudación del IVA,
permitirían quitar lo que es los derechos a la exportación que graban y hacen perder competitividad a nuestras exportaciones con respecto al mundo. Las estimaciones básicamente se basan en lo que recaudan países similares a nosotros en PBI per cápita. En la tesis está mucho más desarrollado, obviamente, y países de América Latina. Sí, la próxima. Bueno, voy explicando brevemente. La próxima diapositiva, por favor. Lo que hicimos fue desarrollar lo que es una matriz del corredor, donde comparamos lo que es la libertad del mercado que hay hoy en día en los distintos países y lo que es la libertad de las empresas. Para eso establecimos una normalización de los datos obtenidos del índice de libertad económica. Para el lado de libertad de empresas tomamos lo que es la libertad comercial, laboral, monetaria y la carga fiscal. Para lo que es la libertad de mercado tomamos lo que es la libertad de comercio, inversión y financiera. Son 2 segmentos los cuales son calculados en el índice de la Fundación Heritage. ¿Qué obtenemos? En el lado izquierdo es la comparativa de los países de América Latina. Vemos cómo Argentina está debajo del corredor. Parte de lo que es nuestra reducción del esquema impositivo y flexibilización de ciertas contribuciones patronales van a permitir elevar lo que es la libertad de las empresas. Y en la segunda etapa, lo que es la liberación de los derechos de exportación y una disminución de ciertos derechos de importación, permitirán a su vez correr para la derecha lo que es la libertad de mercado. En el lado derecho hacemos la misma comparativa, pero teniendo en cuenta lo que son países europeos, para observar lo alejado que estamos hoy en día de lo que serían aquellos países donde nos proyectamos. La siguiente diapositiva. Uy. Pobre, se le fue la internet 1000 veces. Ya estamos muy pasados de tiempo, ¿eh? ¿Sí? Disculpas. No importa, comparto yo. No sé cómo vamos de tiempo, profesor. Sí, estamos Deberían pasados ya. ir, sí. ¿Cuánto nos quedaría? Sí. Nada. Es que ya Ah, se pasaron. Bueno, da un... Llevan Bueno. 1 hora. Igual arrancamos 20 minutos después. Pero No, bueno, nada, básicamente la otra pata, para resumir rápido, de lo que es la política fiscal sería una reducción drástica de lo que es el gasto público en Argentina. Dentro de la tesis lo que hacemos es combatir 5 puntos fuertes, que son las ineficiencias del presupuesto, calculadas por el Banco por el BID, lo que es el nivel de empleos públicos, lo que es subsidios a empresas estatales, subsidio de los servicios económicos y lo que es los sobreprecios o lo que consideramos como corrupción, básicamente. A lo largo de la tesis desarrollamos nuestras distintas propuestas para ir reduciendo lo que es la ineficiencia, que observamos que hoy en día Argentina tiene la más alta de América Latina, cómo bajar de una manera posible, porque obviamente la rigidez laboral del empleo público no permite un despido masivo y sería una locura hoy en día, reducir ciertos niveles y devolverlo a lo que era una nómina del 2004, que era más acorde a los ingresos que tiene Argentina, y con eso cortar lo que es el déficit fiscal hoy en día en Argentina, que es una de lo que mayor perjudica a lo que es las empresas y a la estabilidad macroeconómica. Acá desarrollamos otro tipo de matriz, tomando los otros dos valores del índice de libertad económica, que es lo que es la eficiencia de gobierno y el tamaño del gobierno adecuado. Obviamente, después de un proceso de normalización, obtenemos que hoy en día Argentina no tiene un buen desarrollo. Se puede ver que está en el medio no es un buen resultado. La izquierda de abajo es el peor resultado, que se lo considera el área de muerte. Arriba a la izquierda es el área de peligro, a la derecha es el área de oportunidad, arriba a la derecha de todo es la mejor área. Vemos cómo los países de América Latina están del lado derecho, a diferencia de algunos pares, con posibilidades algunos de subir,
es el caso de Chile, el caso de Colombia, solo tiene que mejorar lo que es la eficiencia del gobierno, más que nada lo que es casos de corrupción y el respeto de la ley. Y vemos cómo los países hoy en día del primer mundo ya están desde el lado más alto, muchos de ellos en el área principal, como lo es Australia, como lo es Irlanda, como lo es Estonia, y otros muy cerca de llegar, como lo es Israel y Estados Unidos. Bueno, vamos a volar un poquito para hacerlo más rápido. En lo que respecta a política monetaria, queremos dejar las instituciones fortalecidas mediante, bueno, una conducción autónoma y tendiente a la estabilidad monetaria. Creemos que esto a lo largo de la historia no se viene dando, sino que se convalida mediante emisión, se convalida la emisión para salvar las deudas del Tesoro Nacional en lugar de hacer frente a las necesidades, digamos, del circulante. Entonces lo que proponemos acá es un manejo mediante control de agregados monetarios, en el cual se busca establecer reglas para que el policymaker no maneje a discrecionalidad la economía, y se busca la utilización de agregados, en este caso de M1, planteamos como agregado a utilizar. M1 es el circulante de los billetes y monedas en poder público, más los depósitos a la vista, para regular de este modo la emisión monetaria, limitarla, pero sí dejar cierto grado de flexibilidad para la emisión secundaria del dinero, que serían bueno, los créditos que ofrecen los bancos a partir de los encajes que estaríamos regulando a partir de M1. Y bueno, y dejaríamos librado al mercado la tasa de interés. Por favor, Sol. También proponemos una reforma previsional. En este caso requerimos que el fondo previsional sea independiente y solvente, que pueda dedicarse a su objetivo y no derivar fondos hacia otros sectores, para lo cual proponemos, bueno, como decía Pedro, necesitamos la adecuación de trabajadores al sector formal, incluir a todos los que están fuera del sistema. Necesitamos ampliar la masa de aportantes, aunque suene poco feliz, creemos que con la extensión en la expectativa de vida es necesaria una extensión de la edad jubilatoria y de la cantidad de años de aporte. Y bueno, tercero y no menos importante, creemos fundamental que hay que quitar las jubilaciones de privilegio. Hoy en día, a valores de 2020, representan 25.000 millones de pesos, que solamente se beneficia una pequeña masa de aportantes. Y bueno, para los que realmente confían en un sistema de cobros a futuro, digamos, de privilegio, creemos que deberíamos favorecerle lo que son los aportes a entidades privadas, los seguros de vida y de retiro, y creemos importante sí aumentar las deducciones permitidas para fomentar este tipo de industria. Bueno, básicamente ahora voy a tratar de comentar rápidamente un poco sobre los tratados internacionales. Los mismos sirven para establecer reglas concretas sobre ciertas asociaciones, sobre áreas específicas o entre países. Obviamente cuando un país ingresa a un tratado internacional va a tener ciertos compromisos políticos, jurídicos y económicos. Básicamente hoy en día todo lo que tenga que ver con los tratados y todos los temas que se traten dentro de ellos va a estar bajo lo que es nuestro ordenamiento jurídico. La mayoría de los tratados que tenemos hoy en día son con el Mercosur, y creemos que ese es uno de los motivos por el cual la Argentina no crece como debería, porque no tenemos como una apertura internacional más allá de lo que son nuestros países limítrofes. Entonces creemos que sería muy útil que se pueda ampliar eso como para tener otro tipo de experiencias y visiones. Rápidamente quiero decir que, para atrás, un segundo. Básicamente nosotros tenemos nuestras exportaciones son con el Mercosur, la Unión Europea, el NAFTA y básicamente el sudeste de Asia, que es China.
rápidamente voy a saltar a estas políticas que consideramos que nuestro país debería llevar a cabo para promover tratados internacionales favorables. El primero de ellos creemos que es acuerdos que fomenten el desarrollo de las pymes en el exterior. Nosotros sabemos muy bien que las pymes son nuestro motor de nuestra economía, entonces creemos que es fundamental brindarles una oportunidad que les permita crecer y demostrar al mundo que pueden formar parte de una cadena de valor o mismo ser proveedores del mercado internacional. Entonces está bueno que el Estado cree políticas que permitan fomentar y estimular lo que es su calidad, su innovación y la empresa, digamos, ¿no? Luego, empleos de calidad. Obviamente que si las empresas, estas pymes exportadoras, ingresan en lo que es el mercado internacional, obviamente va a ir de la mano de un aumento de los trabajadores que forman parte de esas empresas. Por lo general se dice que los salarios de aquellos trabajadores que forman parte de empresas exportadoras son un 29 y un 41% más que aquellos trabajadores que no forman parte, por lo tanto se daría un aumento de lo que es la calidad de trabajo. Después, garantizar la calidad de nuestros productos, básicamente tratar de cumplir obviamente con las exigencias del mercado y también tratar de tener una buena presentación mismo para poder subir lo que es el valor agregado de nuestras exportaciones. Luego, mejorar la eficiencia administrativa del comercio exterior, más que nada para eliminar todos aquellos costos que se pueden llegar a producir en los procesos lentos, sin dejar de lado lo que es el control de los organismos reguladores. Y mayor financiamiento en el sentido de que se fomente el desarrollo del mercado financiero local para que las empresas puedan acceder a créditos que les permitan realizar como un fácil pagos internacionales y mismo tener un escudo ante lo que es el riesgo del comercio internacional. Por favor, pasamos a la segunda. Más que nada, estos son los acuerdos internacionales que nosotros creemos que nuestro país debería llevar a cabo o potenciar aún más para abrir nuevas oportunidades de negocio. El primero, obviamente, la educación. Como mencionaron los chicos, creemos que se deben dar intercambios entre los distintos países, porque esto va a aumentar lo que es el concepto de educación y mismo verlo desde una perspectiva de diversidad, ¿no? Hoy en día muchas empresas solicitan como un cuadro profesional con un perfil de visión, de proyección global, y creemos que esta sería una herramienta para que nuestros profesionales puedan aprender, ¿no? Y tengan cierta integración a lo que es el mundo. De derivados agroindustriales, básicamente concentrarnos en diversificar tanto nuestros productos como nuestros destinos, básicamente para poder tener una reducción de la volatilidad en nuestro ciclo económico. Turismo, básicamente para que ayude a lo que es el desarrollo de la economía, y acuerdos de inversión en el sentido de que tratar de que los extranjeros puedan invertir en nuestro país y puedan tener inversiones en nuestro país y mismo nosotros tener inversiones afuera, es decir, establecer como condiciones para ambos. Disculpen que estoy corriendo un poco, pero quiero llegar. Y por favor, la siguiente. Bueno, también muy rápido con esto, queremos traspolar el diagrama utilizado para el análisis organizacional, en el cual, trabajamos sobre un orden dominante, sobre creencias y valores que están subyacentes en la sociedad, y queremos traspolar esto a nivel nacional, no solo organizacional, tanto esto como el análisis de su antagónico. El diagrama básicamente trata el dominio de las relaciones de poder, el dominio de los propósitos u objetivos, donde confluyen los intereses, en este caso del país, y bueno, el dominio de las capacidades o recursos, tanto tangibles como intangibles. El parantagónico refiere, en vez de relaciones, a conflicto, en vez de propósitos a irracionalidad, y en vez de capacidades a obsolescencia, que se parece más a la situación actual de nuestro país. Simplemente para mencionar así rápido, creemos que las instituciones tienen que ser ejemplo para la sociedad y tienen que, a través de ella, volcarse los valores y creencias que realmente en este trabajo queremos lograr representar,
como son el mérito, la retribución, el esfuerzo y el respeto por el prójimo. Por favor, Pedro, esta salteala, que básicamente eso. Esta también, bueno, simplemente como mención, todo parte de los individuos, lo hablamos con Javier Martínez Álvarez en una de las clases, el esfuerzo tiene que surgir a partir de uno y bueno, es la actitud la que va a determinar el éxito de nuestras propuestas. Sol. No, básicamente, con respecto a todos los recursos que comentamos a lo largo de la presentación, existen ciertos límites internos y externos. Dentro de los límites internos podemos mencionar la capacidad de nuestros representantes políticos. Muchas veces son los individuos encargados o designados por la sociedad para obtener el bienestar común y mismo para defender nuestros derechos, y muchas veces ellos mismos son quienes fomentan las grietas entre los distintos partidos políticos, ¿no? Y también hay un abuso de poder que básicamente es el gran mal de la Argentina. Después, falta de planificación a largo plazo, obviamente era lo que comentábamos en el pilar de la educación. No existe un hilo entre las distintas decisiones y políticas de los distintos gobiernos, y obviamente todo se ve influenciado por los vaivenes de nuestra economía. Después, el tercero, cantidad de trabajos informales. Eso es lo único que crece en la Argentina día a día, y obviamente hay un avance importante de lo que es la precarización y el empobrecimiento, lo que se ve también acompañado de lo que es una reducción de los ingresos, ¿no? Un deterioro de los ingresos de los trabajadores. Presión impositiva, como dijo Pedro, lideramos un ranking mundial de presión impositiva y hay bajos incentivos para producir, y las empresas capaz que tiran más a evadir para generar cierta renta. Falta de seguridad jurídica, básicamente nosotros mismos hay una baja calidad institucional, lo que deriva a una reducción de las inversiones. Y el nivel de gastos del Estado, obviamente tenemos un gasto público enorme que muchas veces no se brindan, que no se justifica el gasto que tenemos con los servicios que brindamos. Por favor, la siguiente. Básicamente, de los límites internos, decimos que el primero es poca confiabilidad. Básicamente necesitamos, para poder crecer, que el mundo confíe nuevamente en nosotros. Esto tenemos que tratar de establecer políticas para volver a recuperar esa confianza perdida, esa previsibilidad y esa estabilidad. Poco poder de negociación. Obviamente nuestra situación hoy en día es media complicada, lo que no nos pone en condiciones como para poder negociar o exigir ciertas condiciones. Y obviamente credibilidad y reputación. Es difícil que el mundo crea en nosotros si nosotros mismos no lo hacemos. Según una encuesta, 9 de cada 10 argentinos no cree en lo que es la justicia argentina, entonces todo eso se ve reflejado. Obviamente, todo esto, para que sea posible, es necesario que esté acompañado de una estrategia macroeconómica estable, un tipo de cambio estable y cierto nivel competitivo. Y obviamente, siguiendo el hilo de los límites externos terminan siendo consecuencia de nuestros límites internos. Bueno, como comentario rápido, entonces, como dijo Sol, la credibilidad la consideramos tanto como límite como riesgo. Es la base de las relaciones, y más si son de largo plazo, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, brindar las señales, correspondientes para que la sociedad interprete lo que hacemos y pueda generar expectativas adecuadas para lo que trabajamos. Y otro de los riesgos es la fuerza del cambio. Si no logramos romper con el orden instituido y estas ideas y propósitos quedan en la nada, simplemente vamos a derivar en crisis con un mal uso de recursos y esfuerzos. Sol. Sí, bueno, básicamente en la segunda, en la última hablamos de que básicamente de nuestra conclusión queremos finalizar de que Argentina en los últimos 70 años ha tenido periodos breves de crecimiento, y de esto se sale básicamente identificando aquellos sectores que consideramos relevantes, aquellos que pueden tener trabajadores que tengan las capacidades necesarias y que tengan obviamente una estrategia. Como dice bien en la
la slide, la volatilidad asociada a la dinámica cíclica de un país dificulta la capacidad de planificar horizontes a largo plazo. Obviamente esto aplica para el sector público como para el sector privado. El sector privado obviamente le va a dificultar tomar todas aquellas decisiones que tengan que ver con el largo plazo de inversión, y algo parecido ocurre con el sector público, que obviamente esto se va a ver reflejado en una reducción del presupuesto y no se van a poder llevar obras de infraestructura y demás. Después, inversión, educación, innovación, desarrollo productivo, científico y tecnológico son algunos de los factores claves que consideramos que claves para el desarrollo económico sostenido, y también creemos que debe existir un hilo, como mencionamos anteriormente, entre todas las políticas, y creemos que no existe una bala de plata. Obviamente el país depende de una estrategia de sumar de apuchos, es decir, es una necesidad, pero que potencialmente puede llegar a ser ¿cómo se dice? Un beneficio, porque vamos a tener como un crecimiento diversificado. Y obviamente todo esto, de si llegamos a cumplir con nuestras propuestas o no, va a depender de qué tan rápido accione el Estado. Obviamente que a medida que tarde más, todo esto se va a ir acumulando y va a ir empeorando con los años. Después voy a mencionar rápidamente estos tres factores que consideramos que debemos tener en cuenta para desarrollar correctamente nuestra estrategia. Un foco, hay que siempre mantener el horizonte de lo que se quiere y no tratar de distraernos con aquellas cosas que surgen, y siempre estar concentrados en lo importante. Un esfuerzo, obviamente van a aparecer piedras en el camino y van a ser dificultosos, y hay que tratar de mantenerse y que todos tiren para el mismo lado para lograr los objetivos deseados. Y tiempo, básicamente, es uno de los más importantes. Todas las propuestas que mencionamos a lo largo de la presentación en la tesis no son de resultado inmediato. Obviamente hay un proceso de aprendizaje, de revisión, y también depende mucho de la capacidad de aquellas personas o gobiernos que apliquen todas nuestras propuestas expuestas el día de hoy. Pido disculpas por el tiempo, traté de decir todo lo más rápido posible, y muchas gracias a todos. Gracias, perdón por el tiempo. Bueno, gracias. Creo que la propuesta es interesante, está bien armada. El tema es, los dejamos ahora porque era la primera, porque se jugaron, pero tardaron, si miramos bien, son y 38, habrán empezado y 20, así que imagínense que fue 1 hora y 20, ¿no es cierto? Así que las próximas, hoy ya no vamos a hacer ninguna otra, vamos a hacer algunas preguntas y discusión con la de ustedes, pero las próximas es importante, vamos a hacer 30 minutos, 35 minutos es el límite y los vamos a cortar, así que tienen que preparar para eso. Una presentación tan larga también pierde después interés en algún momento, entonces tiene que ser las presentaciones. Media hora es una presentación larga hoy. Para un congreso, las presentaciones que se hacen en 20 minutos es un tamaño, y muchas ya se están haciendo en 15. Antiguamente se hacían en 40, después pasaron a 30. Cada vez se van achicando porque la gente tampoco aguanta eso y no. Entonces tienen que saber armar una presentación más corta y poder decir todo en esa presentación y contarlo de alguna manera dinámica para entusiasmar a la gente y que en poco tiempo se pueda dar todo eso. Eso se puede hacer. La próxima vez que lo hacen seguramente lo van a reducir mucho y la otra lo reducirán más. A mí me pasó las primeras clases que di, cuando empecé a dar clases, que era ayudante, y la primera clase tomé un tema que era una escuela de administración, y me llevó toda la clase eso y no sabía ni cómo. La segunda vez que di eso mismo, ya lo hice en la mitad, la tercera vez en la cuarta parte. Pero bueno, es un tema que uno empieza a darse cuenta de cómo uno puede ir resumiendo cosas, armando cosas, presentándolo de otra manera para que golpee más
en menos tiempo. O sea que practiquen los próximos en el tiempo que corresponda, y puedan hacer una presentación más corta. De todas maneras, creo que una idea que se pueden hacer, porque de estas presentaciones creo que pueden ser muy interesantes todas, tener alguna versión también más corta, de 15 minutos que puedan hacer ustedes para después poder hacerlas en congresos, o creo que puede haber lugares muy interesantes para poder exponer esto dentro de la misma facultad y dentro de otros congresos externos afuera, ¿no es cierto? Congreso Latinoamericano de Estrategia, este año no sé qué va a pasar porque había sido en mayo, ahora se pasó para octubre o noviembre, no sé si se va a hacer una parte virtual o no, que se iba a hacer en Córdoba, y si no quedará para otros congresos. Hay muchas opciones para poder presentar esto, pero sería interesante que puedan presentar los equipos estos trabajos, pero necesitan después resumirlo. Ahora la idea es presentarlos en media hora y tener alguna versión, preparar ya alguna versión para hacerla en 15 minutos. Incluso algunas las podemos ir poniendo en YouTube y tener cosas para poder jugarlas, ¿no? Porque me parece que pueden ser interesantes este tipo de presentaciones. No sé, María Eugenia, si querés comentar algo. Realmente creo que a mí me impactó la presentación, me pareció muy buena, me encantó ver que hayan estado pensando el país muy, muy más allá de lo que vimos en clase, o sea que mientras lo que veíamos en clase era un tema, ustedes iban profundizando en lo que eligieron, y que hay un montón de información valiosísima, y que, bueno, me va a interesar mucho ver la tesis, porque creo que es para quien quiere pensar el país, la Argentina de hoy, una estrategia de país, hay una base de información y un propósito muy, muy sólido, así que los felicito. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Un ver, gusto. Fabi. A la vez, No me sé. gustaría agradecer el hecho de los invitados que trajeron, porque muchas de estas propuestas surgen a partir de cosas que vimos con ellos. No sé, puedo mencionar Raquel Chan, Vilela, Luis Galeazzi. En esta parte, por lo menos lo que son las propuestas, tuvieron una repercusión importante, y bueno, nos sirvió la verdad, personalmente, y tanto para el trabajo. Creo que fue una buena cursada, una buena manera de aprender a partir del conocimiento y del aprendizaje que hacen los otros. Así que nada, quería agradecer ese aspecto. Sí, la verdad que muchísimas gracias. Nosotros tratamos de volcar toda la información que recibimos y tratar de expresarla de la mejor manera posible. Capaz que corrimos en algunos temas, pero la verdad que consideramos que todos eran importantes. Como dije a último momento, no considero que tenemos que centrarnos en algo puntual, sino crear como algo más diversificado. Así que muchas gracias por todos los invitados que nos trajeron, y pudimos aprender muchísimo de ellos, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Chicos, yo los felicito porque trabajaron un montón y se jugaron a ser los primeros, y un poco reforzar lo que comentó Roberto para el resto de las presentaciones. Entiendo el entusiasmo de querer mostrar todo. Un tip es, no leamos lo mismo que mostramos en las filminas, por ahí con ya mostrar el tema, el auditorio va leyendo eso y ustedes traten de resumir en la idea que les quieren transmitir. Pero bueno, sé que han trabajado un montón y querían mostrar todo eso en las filminas, así que se entiende. Pero los felicito porque trabajaron mucho y bueno, llegaron a la fecha, así que desde mi lado, bien. Muchas Igualmente gracias. de mi parte, un excelente trabajo, un montón de información. Para los próximos, como consejo, lo que les puedo dar es que practiquen la presentación entre ustedes antes y se tomen los tiempos, porque, como decía Roberto,
15, 20 minutos tienen que ser suficientes para poder plasmar lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Quizás en la presentación no tanto texto, más bullets, y lo que ustedes tenían en las filminas poder decirlo de una manera más, más acotada, más rápida, que lleven a la persona que lo está escuchando a poder seguir el tema. Se entiende siempre el entusiasmo de que uno investigó tanto que quiere volcarlo en lo que va a presentar, pero también es un ejercicio importante e interesante el poder resumirlo en 15 minutos y en una presentación más ejecutiva. Pero les aconsejo eso, traten de practicarlo, tomarse los tiempos, parece raro, pero es muy efectivo y se practica mucho. Como comentario y una pequeña confesión, bueno, tratamos de adecuar todo el trabajo en este corto plazo de tiempo, desde que nos enteramos que bueno, que éramos los primeros en exponer, y hemos reducido en 1/3 la exposición original, practicamos Tenían un congreso entero. y nos demoró 1 hora 40 y bajarla a 1 hora 10, la verdad, ha sido un enorme esfuerzo. Así que nada, simplemente comentar que hubo mucho esfuerzo de nuestro lado, que no comentamos todo lo de la tesis, que bueno, tratamos de ser amplios y bueno, cualquier cosa pueden ver después el documento. Pidan la tesis. El documento original. Quiero agregar algo más, las fuentes de información que han sido súper diversas y muy ricas, ¿no? La verdad que como profesionales yo los tomaría para hacer una estrategia de país, y una buena base también conceptual detrás de todo, así que se ve que están bien formados, me impresionó. Y supongo que es lo que vamos a ver después. Así que yo creo que después de esto, Roberto, vamos a poder hacer una estrategia para el país y presentarla con ellos. Sí, un buen laboratorio. A mí me gustó mucho el trabajo, todo el trabajo que presentaron, ¿no es cierto? Hay mucha... ahora lo que tienen que saber armar, por eso yo digo... traten de ustedes mismos de rearmarlo ahora para hacer una presentación corta en 20 minutos como máximo y ver para poder presentarla en congresos. Esto hay que empezar a divulgarlo y lo más importante, o sea, el trabajo que hicieron es buenísimo, tienen un montón de material, muchísimas cosas, ahora tienen que encontrar una forma de presentación para que golpear en la gente y que se empiece a ver por todos lados, ¿no es cierto? Entonces creo que este trabajo que están haciendo y que han hecho todos, que seguramente es muy bueno todos, bueno, empezar a mostrar lo que estamos haciendo y que están haciendo ustedes y que han sacado información de todas partes, aprovechar esto, y me parece que ahora es ver cómo lo pueden presentar ustedes mismos el desafío y traten de armarlo, y en algún momento al final de esto volvemos y hacen una presentación resumida con nosotros y después lo empezamos a divulgar. Pero creo que vale la pena que le den vuelta y traten de armar una hora cortita, de 15 minutos, y empezar a meterla, porque esa la podemos, si es 15 minutos, la metemos en Facebook, la metemos en LinkedIn, la metemos en distintos lugares, y empezamos a que la gente le empiece a ver cosas distintas a las que están viendo hoy, porque nadie armó estrategia país. Entonces, vamos a ser los primeros ustedes en mostrar cosas que se pueden hacer. ¿Qué recomiendan para lo que es una presentación? ¿Que se enfoquen mucho en ideas, poco número? ¿Cuál sería su recomendación? Claro, mostrar la cosa y decir, bueno, ustedes después tienen un documento atrás que respalda todo eso, pero algo que sea, después si quieren me van mostrando cosas y la podemos discutir durante la semana en cualquier momento, ¿no es cierto? Y armamos un Zoom con ustedes y yo los puedo ayudar. Pero la idea es presentar pocas letras en las presentaciones y hacer cosas bien dinámicas, pan y esto y lo otro. Entonces elegir cuáles son los puntos más fuertes de eso
y tratar de ver si en 15 minutos pueden armar algo. Entonces vayan viendo qué cosas tienen que poner, qué cosas van a sacar, y cuáles son las cosas. Entonces por ahí pueden armar una primero de media hora y después de ahí la vuelven a reducir. Entre ustedes pueden ir armando cosas y nosotros los podemos ayudar, ¿no es cierto? Pero ustedes traten de armar algo y empezar a verlo. Y tienen que golpear, decir, bueno, hoy estamos así y vamos a llegar a esto. ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, haciendo tales y tales cosas. Entonces van a las cosas grandes y después se pueden meter en algunos detalles, pero sin ir demasiado a detalle. Esto está todo en un documento y muestran la idea general de cuáles son las cosas importantes, de dónde estamos, a dónde vamos a llegar. Algunas de las matrices están muy buenas para mostrar, decir, bueno, estamos acá tan mal, estamos en esto, cómo salimos de esta situación, tenemos que llegar a otra situación. Y bueno, y ahí surgen un montón de cosas que son interesantes, cuáles son los puntos que hay que tomar primero, cuáles son las cosas de destino, cuáles son y a dónde van, y cómo hay que trabajar los límites que plantearon. Y bueno, hay un tema de gastos de público, hay un tema de impuestos, hay un tema de, bueno, entonces van tocando determinadas cosas, pero resumiendo, y en 15 minutos creo que se puede hacer una presentación interesante sobre todo lo que plantearon, que tienen muchísimo material. Sí. Gracias. Una presentación que nos invite a querer seguir leyendo toda la tesis completa. Claro. ¿Sí? Que impacte de tal manera que diga, quiero ir a leer a detalle qué es lo que estuvieron investigando. Claro, lo bueno de las presentaciones de ustedes y del resto de los alumnos es justamente esto que dice Andrea, que ustedes nos tienen que dar como las líneas principales de lo que después se va a profundizar. Uno obtiene un texto para ir a profundizar. Por ejemplo, el tema de educación, que a mí me interesa muchísimo porque es un tema que he trabajado y había un aporte de datos que me interesaron, que no conocía o que los conocía pero no tenía las fuentes así. Tal vez ustedes fueron muy al detalle y les tomó mucho tiempo, y era uno de los pilares, ¿no?, del contexto que les tomó tal vez demasiado tiempo. A mí me interesó, pero obviamente después los hizo tener que apurarse en otras cosas. Entonces, a veces no entrar en tanto detalle, les digo, sobre todo para los que vienen después, en cada tema, sino de los pilares de su presentación, ver, bueno, cuál es el mensaje principal que quieren dar, y si ponen números, esos números que muestran, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere decir, hay que mejorar la calidad de los recursos humanos, bueno, había un dato de que en la Argentina solamente el 18% de la población tenía estudios terciarios o universitarios, y que la media de no sé dónde era el 30%, de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Bueno, ya con eso uno muestra que hay que hacer un gran esfuerzo, a pesar de la educación pública y gratuita, que es casi uno de los únicos países del mundo. Bueno, con eso ya dicen todo, después pueden desagregar un poquito más, pero, y lo mismo en cada una de las áreas. Por ejemplo, el tema impositivo tal vez también se entró en demasiado detalle, y se puede con pinceladas más grandes, porque ustedes después tienen y lo pueden decir, bueno, en la tesis está en más detalle, ¿no? Porque usted lo tiene, pero bueno, la verdad que muy buena información. Claro, esto que plantea ahora, fíjense que tanto material pusieron que yo me olvidé de la parte de educación, porque cuando uno entra a tocar otras cosas, yo ya no sabía por dónde. Ahora, María Eugenia dice, y sí, la educación es importantísima, pero se le llevó tiempo y después a uno le queda algunas de las cosas que habían, y bueno, me quedó la parte de impuestos, me quedó eso metido ahora, pero había muchas cosas. Cuando es tanto tiempo, cuando uno termina de ver todo, percibe algunas cosas que le quedaron en algunos momentos, y otras por ahí quedan olvidadas. Claro, se pierde el hilo quizás, Sí. en tanta información muy interesante. Súper. Mucha información. Entonces lo que tengo que hacer es tocar y decir, bueno, hay un documento donde está todo, entonces que la gente vaya. Lo mismo cuando uno hace un resumen de un libro, en 15 minutos uno puede hacer el resumen del libro. Después da la tentación a la gente, ahora tengo que comprar el libro, lo voy a leer y qué sé yo.
Pero se puede hacer la cosa así como para tentar a la gente que vaya. Bueno, acá es lo mismo, tengo que tentar a que lean todos los detalles que hay adentro, pero tengo que contar menos para poder que la gente pueda entender. En una pincelada rápida pasar todo y entendí, me gustó mucho, me entusiasmó y ahora voy a mirar qué hay adentro. Agrego una cosita más. Los gráficos, algunos era muy difícil leerlos porque quedaba muy chiquitito, entonces quizás en vez de presentar el gráfico de las pizzas completo, que no terminábamos de ver qué era cada cosa, extraer de eso, como decía María Eugenia, el dato de dónde estamos, y eso ya era suficiente como para armar la filmina. Cada vez que ustedes están armando una presentación, tienen que tener en mente que alguien la va a estar leyendo a una cierta distancia. Con lo cual, había gráficos que era difícil leerlos porque estaban extraídos y pegados puros. Entonces, si uno repiensa ese gráfico con los datos como más relevantes, puede tener más impacto que ver todos los tres gráficos. Me acuerdo el de Pisa porque puntualmente quería leer quién estaba primero y no llegaba. Tengo mis años, no leo tan bien, pero más o menos con los datos solos hubiese estado, quizá, con los números solos de Argentina o Argentina y los 5 primeros hubiese sido suficiente. No, sí, vamos ahora a rehacerla con todo mucho más resumido y más explícito. Igual la PISA no era el objetivo que lo miren, sino que recuadrar cuál era la posición de Argentina con respecto a todos. Si vos veías abajo de todo hay un cuadrado que era lo muy bajo que estábamos ubicados. No queríamos mostrar el resultado porque era un choclo enorme. Era más como una descripción gráfica. A mí ese me pareció que primero costó mirarlo, pero después cuando lo entendés, vas y decís, uy, mirá dónde estamos en el fondo de la tabla. Claro, era eso lo que Sí. tratamos de transmitir. Evidentemente hay que pulirlo un poco para que se entienda. Sí, por ahí costaba entenderlo. Yo lo vi después de un rato que estaba ahí, pero claro, no tienen que dejarlo tampoco tanto, lo tienen que mostrar, que impacte y ya tienen que correr a otra cosa. Sí, sí. Esto que les estamos diciendo es habitual en los congresos que yo voy, en las presentaciones, las conferencias, sobre todo de economistas. Yo que vengo del periodismo, miro de otro lugar, que ponen unos cuadros que, salvo que estés encima de la pantalla, nadie los puede ver, los gráficos, porque imposible, en un auditorio acá, hasta es más fácil porque tenemos las pantallas frente a nosotros, pero si no, de lejos no se leen. Entonces, como ven en el gráfico o en la tabla o en el cuadro y no se ve nada, ¿no? Entonces, esto es más como con el cine, cuando te muestran la primicia con tal actor y la escena principal y te morís de ganas de ver más. Bueno, es un poco así, los titulares, y es más lo visual en las presentaciones, es más la foto y un título que un detalle, ¿no? Si no, no se lee. Acá podemos leer más porque estamos en el Zoom, pero si no, otro de los secretos, les digo, siempre lo visual, lo fotográfico, el diagrama, tiene más impacto que una cosa demasiado detallada. Por eso digo, piensen en los mensajes que quieren decir y después los datos principales que sea muy visual lo que se ve. Es un acompañamiento a lo que dicen, ¿no? Claro, poco texto, letras grandes, fotos, gráficos grandes que se vean, ese es el juego, y dinámica. La idea es no quedarse con una diapositiva un rato largo, es dinámica. A veces pasarla rápido, a veces un poquito más, pero siempre, no eso, cosas largas que tienen una más otra, más otra, más otra, y que tenés que ir hablando y queda fijo eso también cansa. Entonces, pasás una y vas a otra, y a veces uno dice, ¿cuántas diapositivas tenés? A veces me han preguntado. No tiene que ver cuántas, porque si las pasás rápido es otra cosa. Entonces, vos podés tener poca y hacer una cosa que es un plomo, o podés tener muchas y hacerla en el mismo tiempo con mucho más dinamismo. Entonces, es preferible a veces más con pocas cosas y que sean visuales y que te dé dinámica. Cuando una figura queda mucho tiempo ahí, la gente se aburre, se cansa.
y la mente va volando para otro lado. Entonces uno tiene que darle esa dinámica para que la cosa no sea pesada, no sea aburrida. Entonces tenemos que darle una dinámica. ¿Puedo preguntar y comentar algo? No sé si me escucha porque cambié el micrófono. Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitaciones al primer grupo. Y después, nada, entiendo que esto tiene que ser un resumen de la tesis que hicimos, pero nada, nosotros la presentación la tenemos más o menos ya terminada y 15 minutos, no sé si o sea, la calculamos para 30 minutos. Para 30 minutos, las presentaciones, yo lo que les digo, 15 después que hagan para los congresos, para otras cosas. Ok, se mantienen 30. Dijimos 30 a 35 minutos y ahí la vamos a cortar. O sea, tienen que prepararla para 30 hasta 35. Y después nosotros hacemos preguntas y poder trabajar la idea, pero el otro es un segundo paso. Una vez que hacen esta y la exponen para esto, después pueden preparar otra de 15 minutos para jugarla de otra manera. Perfecto, escuché 15 minutos y se me explotó la cabeza, no sé cómo iba a ser para... 15 es la que tienen que preparar ellos, después prepararán ustedes una de 15 sobre la que han hecho como para decir, bueno, este es el resumen de la presentación. Pero acá la idea es poder mostrar más, porque es la tesis de ustedes, presentarla en media hora. Por ejemplo, en los concursos de profesores, uno presenta todo el currículum, presenta una cantidad de cosas, y después está lo que llaman la prueba de oposición, que 48 horas antes sortean un tema de los temas del programa, que lo ponen los 3 jurados, pone cada uno un tema, se sortea y te dan 48 horas y vos tenés que presentar algo sobre eso. Y lo que te dan justamente es media hora, pero media hora que no podés ni tomarte 25 minutos ni 31 minutos, porque después te descuenta el jurado si vos no cumpliste el tiempo. Tenés que hacerlo en la media hora exacta, y te dan media hora. Y en media hora uno tiene que demostrar que conoce eso y cómo lo tiene que presentar y tiene que golpear al jurado de tal manera. Pero no podés tomarte menos ni más. Podés tener 1 o 2 minutos de tolerancia, pero no, si vos te quedaste con menos, te bajaron el puntaje. Si te pasaste, te bajaron el puntaje. Y comparan con todos los candidatos que hay para ver si ganás la cátedra o no la ganaste para cualquier caso de los concursos de profesores. Entonces, la media hora es para ese tipo de cosas. Para este tipo de cosas, presentaciones de este tipo, es media hora. Ahora, cuando uno va a un congreso, y son 15 minutos. Hoy son 15 minutos. Y a veces en algunos te piden 10. Antes empezaban en 40, después era 30. Yo vengo dando cosas en congresos desde el primero que presenté, creo que fue en 1983, en Francia, y después seguí presentando cosas. En esa época eran 30 minutos. Y los que eran los mejores, un Michael Porter, gente así, le daban 40 minutos. Después lo fueron cortando. Este año presenté el año pasado en Boston, y te daban 10 minutos con una tolerancia un poquito más y te dejaban 12, 13 minutos. Pero ya las presentaciones son todas muy cortas y después te abren más a preguntas, que es lo más interesante, y se discute con la gente las distintas cosas que hay. Entonces uno tiene que armar una presentación, y ya está. O sea, en los congresos así más importantes sobre temas de estrategia y cosas así globales, presentás cortito y después se abre a preguntas y la gente discute entre los 3 que presentan, más toda la gente que está ahí. Entonces se genera un aprendizaje mejor y más dinámica, que lo que se hacía antes, que eran presentaciones más formales, más largas, y el auditorio no participaba, hacía 1 o 2 preguntas y se cortaba, se acababa el tiempo. O sea, ahora se ha cambiado, digamos, la forma. Por eso es interesante las presentaciones así, tener una más corta para poder usarla. No sé los demás que no presentaron, como ya Santi hizo algún comentario, si quieren hacer algún otro comentario. Si no, paramos acá.
Yo una pregunta más, si nadie hace. Perdón, ¿eh? Sí, sí. Ahora un equipo se pasó para el miércoles que viene, un equipo de hoy. Sí. Y sí. Vamos a ver si llegamos los 4 el miércoles que viene. O sea, No. se va a mandar un nuevo cronograma. Tiene que mandar un nuevo cronograma y seguramente vemos cómo por ahí tenemos que agregar un día más al final o algo así. Porque todavía tenemos. Sí. Después voy a ver, yo creo que con 2, bueno, ahora teniendo un poco en cuenta esto de los 30 minutos. Todos y después, tenemos que ser, porque después venimos las preguntas y las cosas, vamos a hacer dos por día. Yo rearmo las presentaciones y se las envío hoy el correo. ¿Sí? Ok, no quedaríamos nosotros como éramos el segundo para empezar el miércoles, o se va a volver a sortear, digamos. El que estaba hoy, que no pudo entrar, corremos todo. Empezaría Ok. La próxima. No hago el sorteo de nuevo. No, está bien, quería confirmar eso. Perdón nuevamente por la tardanza en la exposición. No, chicos. Es un aprendizaje. Presentar es un aprendizaje. La idea es construir. Nico, pobre, lo estuve persiguiendo con el cronómetro, pero la idea es esto, es el entrenamiento de que cuando yo tengo 30 minutos, tengo que capturar a quien me está escuchando y lo tengo que entusiasmar para que me vuelva a llamar. No, o sea, es un poco ese entrenamiento. Yo sé que a veces nos pasa esto, que queremos mostrar todo lo que investigamos, pero un poco lo que dijeron los profesores es los bullets, la parte de la impresión cuando el auditorio lo ve, que le impacte y no se pierda en tratar de leer. O sea, son aprendizajes para todos, ¿no? Nos pasa a todos. Mismo desde el lado del expositor se va perdiendo el foco, porque uno va viendo del otro lado las posturas, las caras y demás. Y bueno, en ese sentido vimos que había que ponerle otro dinamismo ahí al final. Pero tranquilos, o sea, la idea de esto es entre todos aprender también a presentar, con lo cual obvio. Está bueno que ustedes hayan empezado así y que podamos tener entre todos esta devolución. El trabajo, el contenido es impecable, claramente. Entre todos, la idea es ir evolucionando y el último lo va a hacer cada vez mejor. Como siempre dijimos, estamos aprendiendo, co-creando, todos juntos, y mejorando unos con los otros. Así que nada, chicos, impecable el trabajo. Todas estas devoluciones tienen que ver para poder mejorar ustedes y con todos los que vienen después, poder ir haciendo esta evolución. Yo les comento alguna cosa más de mi experiencia personal en preparar las cosas. Yo lo que normalmente hago una presentación y meto una cantidad grande de diapositivas y veo qué es lo que hago. Y después la voy reduciendo, saco esta, y por ahí saco la mitad de las que había puesto. O sea, yo arranco con una cosa que por ahí me va a llevar el doble de tiempo. Y después la voy mirando y la voy sacando. Y voy sacando hasta que al final, y muchas veces lo hago hasta una hora antes de la presentación, le saqué 2 o 3 más, y ahí digo, bueno, ahora más o menos me da y va a quedar mejor así. Pero arranco con muchas, por ahí 3 veces o 4 veces la que necesito, y después le voy sacando. Esa es mi forma de hacerlo, ¿no es cierto? Para terminar, decir, bueno, ahora estoy conforme con esta que armé. Cuando uno tiene que dar algo en poco tiempo, la veo completa y después le saco. Consulta, en estos días les entregamos lo que es ya la tesis finalizada, con la respectiva presentación, y en base a eso después se obtiene la nota, ¿sería? Sí, la nota la vamos a dar al final de todo. Ustedes nos van presentando, nosotros vamos leyendo, vamos a escuchar todas las presentaciones, ver todas, y al final vamos a dar la nota. Cuando terminan todos de exponer, vamos a dar las notas de todos juntos. Perfecto. Tenía esa duda. Bueno, no, o sea, entonces... Perdón, la presentación también la tenemos que enviar también como parte del trabajo. Además de presentarla, de exponerla, enviarla.
Ok. Sí, el documento. Ahora tienen que subir al campus, todo tiene que estar subido al campus para que tenga validez después la nota. Todo tiene que estar subido al campus y tienen que estar grabadas las presentaciones. Bueno, paramos acá, entonces muchas gracias, creo que todos aprendimos bastante de esto en todos los aspectos, así que muchas gracias a todos, que tengan muy buena semana y buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene entonces. Gracias Muchísimas y por las oportunidades que me brindó Fabi, las opciones el día de ayer para exponer. Gracias también por tomarse el tiempo de ver eso. Felicitaciones, chicos. Chao, gracias. Gracias por Muchísimas escucharnos. gracias a todos. Adiós, hasta luego.